Y vamos a comenzar con el dato de inflación, que vimos que se desaceleró un poco la tasa de inflación en la República Dominicana. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso, Luis? Bueno, a mí me alegra. Creo que quizá las autoridades han pecado un poco de optimista, porque una sola observación no marca una tendencia. Por eso no podríamos todavía evaluar la efectividad de las políticas que ha adoptado el gobierno, pero qué bueno que en un escenario como este los precios hayan mostrado una cierta tendencia a disminuir. Hay cosas que preocupan, sobre todo, yo diría que eso es más valioso porque se está dando en un escenario donde cuando uno analiza los datos monetarios, uno se da cuenta que la liquidez todavía permanece razonablemente alta, que hay cosas donde uno, conociendo la capacidad que tiene el Banco Central, estoy hablando de la capacidad técnica y una voluntad reiterada de cumplir con sus objetivos de política, a pesar de ello, el banco posiblemente no ha podido avanzar todo lo que quisiera en términos del control de los agregados monetarios. Y fíjate que el aumento de la tasa de interés que ha hecho el Banco Central de manera sucesiva en los últimos 3-4 meses ha sido realmente fuerte. Obviamente, aquí hay algunas cosas técnicas que entrampan esas decisiones. Por lo siguiente, el mismo banco, con la facilidad de liquidez que había otorgado, permitió que el sistema financiero otorgara préstamos a tasas bastante atractivas, muy bajas, y a tasa fija durante 3 años. Entonces, una gran parte de la cartera de préstamo del sistema financiero no va a ser impactado por esas medidas de aumento de la tasa de interés del Banco Central, que deberían de repercutir en la cartera de los bancos comerciales, del sistema financiero en sentido general. Entonces, pero la pasiva está aumentando. Está aumentando, pero no como debería. Si uno se pone a ver el ajuste, la tasa de interés 6.5 ya está muy por encima de lo que teníamos en el año 2019. Sí, pero ya la pasiva ha aumentado en esos 350 puntos básicos. Ya la pasiva, sí, la activa, como tú muy bien dices. La activa ha aumentado 100 y tantos puntos, pero la pasiva sí. Entonces, lo que tú observas que en el margen es que quizás la activa va a registrar un aumento, pero todavía el promedio, como tú muy bien señalas, ese no se te ha incrementado. Entonces, pero lo importante es que, qué bueno, porque eso le va a dar un margen a las autoridades monetarias, el hecho de que se haya desacelerado la inflación, porque al final recordemos que el Banco Central va a requerir tiempo para que las medidas de política que han adoptado surtan efecto. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. Pienso que tenemos que seguir observando lo que ha pasado, lo que pasó y lo que vendrá el próximo mes, para uno tener una mejor idea de si las decisiones de política que han adoptado las actuales autoridades van a ser tan certeras como ellas han expresado. No me estoy refiriendo a la política monetaria, sino a la política fiscal. Y ahí como el tema de tasa cero, el tema de tasa cero. Es una pregunta. Y las otras medidas de apoyo directo a la producción que el gobierno ha venido adoptando, y el subsidio, por ejemplo, a los combustibles. Hay muchos temas y hay otras cosas por ahí que también es un tema que creo que tú manejas mejor que nadie, que tiene que ver también con el ajuste de la tarifa eléctrica, que tiene amplio impacto también en el tema inflacionario. O sea, yo creo que esas medidas de política fundamentalmente son las que uno debería de fijarse si van a tener efecto en los próximos meses. Precisamente por ahí venía mi pregunta. Jaime decía en la introducción del programa que era un mérito de las autoridades monetarias el haber contenido la inflación en República Dominicana. Mi pregunta sería, si nosotros pudiéramos descomponer ese control que ha tenido la inflación en República Dominicana, yo me pregunto si en realidad es un mérito única y exclusivamente de las autoridades monetarias, o obedece al tema de los subsidios de los combustibles. No, pero porque espérate, los subsidios, pero esa es mi pregunta. Pero es que tú dijiste algo. No, y quiero poner en contexto a Luis. O sea, yo en ningún momento dije que era mérito únicamente de las autoridades, porque yo hice eso que tú le estás preguntando, yo hice esa descomposición. Sí, acuérdate que yo dije, uno,
la reducción de esa inflación se debe primero a la política monetaria que ha estado ejecutando el Banco Central, que ha retirado exceso de liquidez y ha subido la tasa de interés, pero al mismo tiempo el gobierno ha estado ejecutando una política de subsidio a los combustibles que explica una reducción de 2/5 partes de la tasa de inflación que se debió haberse ejecutado. Es decir, que la tasa de inflación que debió haber existido, en vez de ser 9.5, 9.47%, hubiese sido 13.5 más, si le incluimos los efectos indirectos, que el mismo Luis sabe muy bien porque lo hemos calculado juntos, lo que son ese tipo de efectos indirectos, entonces se pudiera llegar hasta 14%. Es decir, que no, porque no, lo que no quiero es que quede como pero que yo estoy diciendo que es solamente Banco Central. No, para nada. Mi pregunta precisamente es esa. O sea, si nosotros pudiéramos decomponer ese componente, ¿cuánto tú le darías al tema fiscal y cuánto le darías al tema monetario? Porque aquí lo único que hemos hecho es un aumento de 50 puntos base, me parece, la tasa. 350. No, el último fue de 50 puntos base. Sí, pero ya va 350 acumulado. Pero ese sería el... para tener una idea del ajuste que ha hecho el Banco Central en términos de tasa de interés, lo que deberían hacer referirnos al año 2019, que era un año normal, y ver en cuánto estaba la tasa en el año 2019, en 4.5, 400, 450 puntos base. O sea, si tú le metes 200 puntos base por encima de lo que es una situación normal y todavía hay posibilidad de ajustes adicionales, el banco ha hecho un gran ajuste. Podemos discutir si el banco debió ajustar antes o no. Eso, como ha pasado con muchos otros bancos centrales, yo creo que sí, pero de que el ajuste ha sido un ajuste fuerte en la dirección y que ha ayudado de alguna manera a contener. ¿Cuánto? Yo creo que eso es un maniqueísmo, tú sabes, del tema de no podría calcularlo ex post. Ahora mismo todavía no sabemos, porque el efecto de las decisiones políticas monetarias que se han adoptado, Jaime sabe que van a durar meses para recogerlo. Los primeros 3 meses tú vas a recoger el mayor impacto, pero posiblemente te va a durar 9 meses porque hay unos efectos rezagados que nosotros hemos trabajado varias veces. Recomposición de cartera y eso. No. Tiene que ver realmente con un problema técnico de la circulación del dinero en la economía, la cantidad de veces que circula en la economía y esos efectos. Entonces, cada ronda el mecanismo de transmisión toma entre 3 a 9 meses para que lo recoja. Entonces, es una sumatoria del impacto que va a tener esa decisión en el mes 1 hasta el mes 9. Más o menos dura 9 meses. Va decreciendo a medida que se va alejando, pero dura 9 meses. De manera que todavía estamos sintiendo los efectos, no se han recogido todos los efectos del primer aumento de tasa que hizo el Banco Central. Y por eso es que no podemos decir cuánto es la contribución, como tampoco tenemos completamente, no tenemos a mano el impacto que tuvo, por ejemplo, la reducción de tasa cero, porque la reducción de tasa cero yo creo que tendrá algún impacto. Yo tal vez tenga duda de si esa fue la mejor decisión de política, pero tengo que reconocer que algún impacto va a tener. Claro. O sea, no vamos a decir, digamos, que el impacto de eso es nulo, porque no lo es. Y uno dice, ¿y por qué tú, Luis Reyes, piensas que no fue lo mejor? Bueno, porque ahí, lo primero es que hay un paquete de productos que se le otorgó tasa cero, que nosotros sabemos que están dominados por grupos oligopólicos en el mercado, y nosotros no sabemos si esos grupos oligopólicos necesariamente van a transferir la totalidad de la facilidad que le otorgó el gobierno. Y eso abre dudas. ¿Podrían transferir parcialmente? No. ¿Cuánto? No sabemos. El tiempo nos dirá si realmente eso es efectivo. Entonces, yo creo que por ahí van las cosas en términos del manejo de la inflación. De todas formas, hay que decir, miren, en perspectiva, a futuro, las presiones inflacionarias se van a mantener y va a demandar un gran esfuerzo, sobre todo de la parte monetaria, y yo pienso que más de la parte fiscal, por lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en términos de la guerra ruso-ucraniana? Tenemos un problema, porque Rusia, además de ser un gran exportador de trigo, y gas natural, de petróleo, y gas natural, es el segundo mayor exportador de abono químico, entonces de fertilizante. Entonces, ¿qué impacto va a tener esto? Primero va a aumentar el precio de los fertilizantes, pero sabemos también que eso entonces va a disminuir
la escasez de fertilizantes, porque eso no es tan fácil usted sustituir de una cosecha a otro un exportador del tamaño de Rusia. Va a disminuir la producción en el campo por el problema de la menor fertilización posiblemente, y eso, ya lo está diciendo la FAO, va a mantener los precios al alza de los commodities alimenticios. Pero desde el punto de vista de los commodities energéticos, petróleo y gas, va a pasar otro tanto. Entonces, si nosotros teníamos el precio del petróleo ayer, que cerró antes de ayer a 122, y estamos esperando que cierre a 140, incluso dice el CEO de JP Morgan que puede terminar sobre $150. Va a terminar por encima. Va a terminar sobre $150, pero Goldman Sachs dice que por lo menos 140. Cualquiera de los dos escenarios son escenarios complejos desde el punto de vista de las presiones inflacionarias. Entonces, esos son los grandes desafíos que hay. Ya tenemos presiones importantes y la perspectiva es de que hay que seguir adoptando medidas para contener lo que se nos viene encima. Y ahí ya hay muchas cosas de que hablar por el impacto que eso puede tener en términos de redistribución del ingreso, en términos de pobreza y en términos de las políticas sociales que debería de adoptar el gobierno. Don Ray Reyes. Una pregunta para don Luis. En este escenario donde prácticamente se ha acumulado un 25% de inflación desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, donde se avecina una probable recesión económica en los Estados Unidos, donde probablemente también se avecina una recesión económica en la Unión Europea, donde se prevé una desaceleración de la economía china, en el mismo contexto del escenario de la guerra que usted acaba de mencionar, con el aumento de los precios de los commodities, tanto de los combustibles como de los alimentos. Aquí entonces, combinado con un aumento de los tipos de intereses, que ya eso es prácticamente globalizado, es una tendencia mundial, en un escenario donde ha habido ciertamente una subejecución de gasto de capital de parte del gobierno central, también combinado con un aumento importante en el subsidio de los combustibles, en el déficit del sector energético, en el aumento programado de la tarifa eléctrica en virtud del pacto eléctrico. En ese escenario tan sombrío que se avecina, ¿cuáles son sus perspectivas de crecimiento aquí localmente en República Dominicana? ¿Y qué entiende usted que pudiera hacer el gobierno para tomar medidas preventivas y amortiguar lo que sea que venga? Bueno, mi recomendación sería la siguiente. Yo creo que cuando uno tiene un panorama como este, lo primero que tiene que asegurar es tema de gobernabilidad. Y el tema de gobernabilidad pasa necesariamente por proteger a los sectores de menores ingresos. O sea, tiene que asegurarte que esa gente, el tema del transporte, que debe de subir, no le va a impactar de una manera determinada, de una manera que lo agobie más de lo que lo ha agobiado la inflación en los últimos 2 años. El tema, por ejemplo, del ajuste de la tarifa eléctrica, que es un tema que yo en términos personal, corregir ese problema, siempre lo he apoyado. Entiendo que ahora, en este momento, sea inoportuno y que el gobierno tiene que revisar esa política, porque todos sabemos que el rebalanceo de la tarifa, que no es más que el subsidio, el disminuir el subsidio de los sectores de mayores ingresos a los de menores ingresos, en este momento eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. No, y es irracional, porque tú estás subsidiando el combustible por un lado y la tarifa eléctrica que afecta a los más pobres, entonces tú se la vas a subir. Estás financiando es una locura, es una locura. Y yo mira, me invito la atención del gobierno sobre ese tema, porque creo que ellos deberían de actuar con celeridad, Lo otro parecería una locura, respondiendo a la pregunta de Rey. Entonces, atención, portal. Entonces, el otro elemento que yo creo que el gobierno tiene que asegurar, mire, el tema de la alimentación, con las presiones que va a haber en los commodities alimenticios, de nuevo, ¿qué hay? La que viene, la que va a haber, porque va a llegar hasta el año 2023, la que hay, la que hemos acumulado y la que viene. Sí. Entonces, yo creo que el gobierno debería de expandir los programas de alimentación que tiene orientados a los sectores de menores ingresos.
Y ahí hay un tema ahí que ayer vi unas declaraciones del ministro de Hacienda diciendo de que el gobierno ciertamente se había comprometido a subsidiar la tarifa eléctrica, perdón, el subsidio de los combustibles, mientras el petróleo se mantuviera en un rango de 85 a 115 dólares. Yo creo que el gobierno por lo menos debería de comenzar a focalizar el subsidio, porque ahí hay cosas, por ejemplo, que uno puede preguntarse ahora mismo y responderse. El tema, por ejemplo, de los precios del gasoil, básicamente para transporte, que va a impactar directamente en el sector agropecuario, en el transporte de los alimentos. Yo creo que el gobierno, por lo menos esa parte, debería de considerarla. El gobierno debería de considerar eso, el impacto que podría tener, porque además el impacto en el transporte público de pasajeros y el impacto en el transporte de mercaderías es terrible en términos del índice de precio al consumidor. Tiene mucho peso, tiene mucha ponderación y todos lo sabemos. Entonces, yo creo que por lo menos eso ayudaría a proteger a los sectores de menores ingresos. Y lo otro, que es un tema todavía que me preocupa más, en un escenario donde yo tengo un deterioro de las condiciones externas, o sea, de pronto yo tengo menos remesa, la economía de los Estados Unidos se desacelera, por tanto, que es prácticamente el motor de la economía de República Dominicana, me va a llevar a un menor ritmo de crecimiento, voy a recibir menos remesa. Mi otro socio comercial importante es Europa, también entra en una situación de desaceleración, sino de recesión, ambas economías, y yo debo de depender entonces de los motores internos de la economía. Si yo voy a depender de los motores internos y yo tengo la política monetaria en una situación que está comprometida con contener la inflación, porque además ese es su objetivo, su mandato de ley, o sea, está haciendo lo que le manda la ley, yo prácticamente me quedo solamente para impulsar el crecimiento con la política fiscal. Pero la política fiscal, su nivel de gasto de inversión es muy bajo. Los aumentos que hemos estado viendo es aumento prácticamente en el gasto de nómina y de intereses de la deuda, y los intereses de la deuda no tienen impacto en el crecimiento de la economía. Entonces, yo creo que el gobierno debería de sentarse a revisar rápidamente su política fiscal y diseñar un programa de emergencia que le permita comenzar con tiempo a dinamizar la economía y poder compensar lo que va a ocurrir como resultado de la disminución en nuestro entorno, en nuestros principales socios comerciales, y sobre todo que el gobierno tiene que considerar que el Banco Central, que jugó un papel fundamental para mantener la economía y propiciar la recuperación durante la crisis del COVID-19, ahora el Banco Central tiene que ir a cumplir con su tarea, y la política fiscal tendría que asumir un mayor rol, una mayor responsabilidad desde el punto de vista del crecimiento. Obviamente, invito de nuevo al gobierno sobre este tema a que lo piense, porque realmente un gobierno no viene a rendirle culto a las estadísticas. Si el déficit en una circunstancia de crisis tiene que irse 1, 2 puntos adicionales, es mejor tener 4, 5% de déficit con un crecimiento de 4%, que yo terminar con un déficit de 2% y con un crecimiento cercano a cero.